Cafecito Cultural Dominical, 17 de septiembre de 2023. Muy buenos días, mis queridos amigos de Panamá, de todo Centroamérica, de América del Sur, de todos esos países bellos, del Caribe, de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, por allá por Australia, por todas partes, por Oceanía, por Europa, en donde lleguen algunos de estos audios de los cafecitos. Un saludo y un abrazo de paz, de reconciliación, de fraternidad desde Panamá, este puente del mundo y corazón del universo, un país muy pequeño, pero con un corazón grande y un deseo de que la humanidad encuentre los caminos de la paz, un alto a la violencia y a la guerra en todos sus sentidos. Bueno, ¿qué traemos en este cafecito cultural dominical? Bueno, historias, experiencias, y hoy quiero cantar para ustedes una canción de uno de los combos nacionales. A mí me tocó mi niñez en esa década de los 70. Vamos a decir, me tocó esa cola, esa última etapa de los combos nacionales. Me gustaban muchísimo. Recuerdo que en mi escuela primaria una vez tuvimos un sarao. No recuerdo cuál de los combos, si fueron los Bichers, si fueron los Mozambiques, o no recuerdo muy bien cuál fue. Pero en esa década de los 60 y 70 floreció. Fue la época dorada de los combos nacionales. Un movimiento musical en la que participaron principalmente jóvenes de barrios populares de la ciudad de Panamá y Colón. Grupos como los Silverstone, los Mozambiques, The Soul Fantastic, y muchos otros grupos. El Combo Impacto, me acuerdo yo, The All Star, eran preferidos por el público, y un ritmo, había muchas baladas y boleros. Así que hoy quiero cantar para ustedes una triste canción, pero muy bonita, El Presidiario, cantada por Carlos Martínez, grabada en el año de 1970. Así que con mucho cariño para ustedes, haciendo el intento. Dice que también esto de recordar es vivir, parafraseando y robándome el nombre del programa de Pete Romero. Para ustedes, con cariño de este servidor, El Presidiario. Allí en el muelle, por la caleta, un presidiario triste yo vi. La madrecita lo consolaba y lo besaba con frenesí. Era un muchacho noble y honrado, y una mujer lo fatalizó, y a muchos vicios que eran prohibidos aquel muchacho se dedicó. Era una noche cuando en un baile, enloquecido por el licor, su fiel amigo que él más quería, sin un motivo lo asesinó. Lo condenaron a 20 años. Triste miraba hacia la mar, pensando siempre en esa isla donde las penas iba a pagar. Llegó el barco, se oyó el silbato, la pobre madre rompió a llorar. Ay, no se lleven a ese hijo mío, que trabajando yo lo crié. Aquel muchacho dijo unas frases: madre, no llores más. Yo soy culpable y lo reconozco, mas la condena debo pagar. Y una noche,
fumando en su celda, un pajarito vio llegar. Era la madre en forma de ave que a su hijo iba a visitar, que a su hijo iba a visitar. Bueno, versión Roberto González. Hay algunas notas no muy exactas, pero con mucho cariño en este domingo de alegría para compartir y celebrar el inicio de una nueva semana. Y también es un día para fortalecer la vida espiritual, recuperar las fuerzas y seguir adelante. Tenemos que aprender a descansar. En el caso particular, con tantas actividades, uno tiene que ir buscando un ritmo que le permita descansar. Porque no podemos descuidar nuestra propia salud. Cuidar nuestra salud es también amor al hermano. Es poder trabajar en aquello de que tengo que ser útil lo más que yo pueda. Y debo tener salud para poder servir. Sin salud no se puede. Entonces, el tiempo que le dediquemos a la salud, al descanso, es muy importante. Por eso, yo hoy no me siento obligado a aceptar todas las invitaciones que me hacen. No me siento obligado a ir a todos los funerales ni a todas las fiestas. Y también estoy aprendiendo a decir que no, porque toda mi vida fue sí, 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 sí a todo. Y uno no es el salvador de la humanidad, es Cristo. Somos simplemente partícipes, pero sí, tratamos de dar al máximo, pero tenemos que reservar tiempo para nosotros, para nuestra oración, nuestro descanso, el descanso físico y mental. Bueno, la mente no se cansa. Uno dice así, mental, pero la mente no se cansa. La mente sigue trabajando aún cuando dormimos. Sigue asimilando y procesando, ¿no? Tanta información, tantas impresiones, tantas fotos que toman nuestros ojos cada día. Eso es, qué complejo es. La psicología humana es tremenda y la del sueño también. Bueno, pregúntenselo a Freud, cómo él hizo esta psicología de Freud a partir de los sueños. Bueno, hoy que quería contarles que sí quería remarcar una idea que he estado compartiendo en los cafecitos espirituales, porque como Dios nos revela en su palabra de que Él es un Dios bueno, perdonador, misericordioso, bondadoso, entonces uno se pregunta en dónde queda la justicia, dónde queda la reparación de la falta, dónde queda la certeza del castigo. Y uno sabe que verdaderamente la justicia humana no es perfecta, pero esta teología del perdón, de la reconciliación, de perdonar 70 veces 7, no significa impunidad. No es así. Tenemos que clarificar las dimensiones de la enseñanza. La dimensión religiosa teológica yo no la puedo cambiar. Así nos lo enseña nuestra fe, las Sagradas Escrituras, y yo no puedo forzar. Pero cuando uno hace un balance de las Sagradas Escrituras se dará cuenta que ellas no ofenden la lógica ni el raciocinio. Es más, Jesús también dijo, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y él cumplió las normas tanto de su religión como de su época, de sus autoridades, incluyendo la extranjera, en su contexto histórico. Pero a lo que voy es que cómo manejar el tema del perdón, de la reconciliación versus la justicia. Cuando alguien comete un delito, tiene que pagarlo. Y si aquí no vemos que se hace justicia, no tengamos la menor duda de que ante Dios nadie se le oculta, ningún pecado se le oculta, ninguna falta. Y Él tiene la manera de cómo hacer justicia, más perfecta que la nuestra. Eso no significa que no tengamos que luchar por la justicia social, claro que sí, por la justicia correcta, una correcta administración de justicia que tiene tantos cuestionamientos y con toda la razón.
Sigue siendo muy triste. Yo tengo jóvenes amigos por aquí de esta región que están en la cárcel por cosas que ellos reconocen que cometieron una falta, pero van años y años y uno dice, caramba, es pobre, no puede pagarse un abogado, tiene que tener un abogado de oficio y está en la cárcel. De todas formas, toda experiencia de dolor, si una persona encuentra el camino y la luz de Dios, aún una cárcel, sufrimientos y las consecuencias que trae el pecado o el mal, pueden ayudar a un ser humano a levantarse. Y es más, a todos tenemos que levantarnos. Podemos caer, pero tenemos que levantarnos, dar la cara. Y siempre dar la cara es importante por lo que cueste. Uno tiene que saber pagar las consecuencias de algún error. Y la verdad es, la libertad es la verdad. La verdad es la que nos hace libres. No tenemos que mentir. Qué triste es mentir y librarse, por ejemplo, de lo que sea, pero mintiendo, porque en el fondo uno sabe. Por ejemplo, alguien que haya asesinado a alguna persona y salió declarado inocente porque no hubo las suficientes pruebas, pero esa persona sabe que ya lo hizo. ¿Cómo vivirá, cómo estará esa conciencia el resto de la vida? Entonces mejor es como enfrentar la justicia. Pero miren lo desproporcionado que es Dios. Por ejemplo, en el caso de esa parábola del hombre que le debía 10,000 talentos. No sé ni cuánto era eso, no me acuerdo ahorita. La exégesis bíblica en el contexto a cuántos millones equivaldría hoy, no sé a cuántos millones de dólares o qué cantidad de plata. O sea, de pronto no llegaba al millón, pero era una suma alta que cualquier trabajador no la puede adquirir ni siquiera esa deuda. Y a él le debían 100 denarios. Bueno, yo creo que eso era una desproporción, porque así es Dios con nosotros. Vamos a decir que Dios es desproporcionado. ¿Por qué? Porque nos da la vida, nos ha dado todo, nos da el perdón, nos comprende, nos perdona, nos da una oportunidad, otra, la tercera, la cuarta, la infinita. Entonces Dios derrocha, como quien dice, su amor por nosotros. Y eso, la historia de la salvación nos demuestra cómo a pesar de la caída del primer hombre, de la primera mujer y la caída de toda la humanidad, no fue la última decisión de Dios, sino el querer y la decisión divina fue enviar a un redentor. Porque Dios siempre no va a rechazar, no le alegra ver la perdición de la obra de sus manos, que somos nosotros. A Dios no le puede alegrar nuestra desgracia, no le puede alegrar y darle satisfacción nuestras malas conductas, y mucho menos nuestras desuniones y la desunión, la discriminación, la violencia y la guerra que hay en el mundo. Por eso a mí me tocó vivir esta generación. Yo sé que las guerras siempre han existido y podríamos decir que existirán, pero es lamentable de que la guerra siga existiendo como un camino, entre comillas, para buscar el dominio de naciones sobre otras, de hombres sobre otros. ¿Para qué? Si todos compartimos una casa común y todos tenemos una responsabilidad. Entonces, este cafecito cultural dominical y los cafecitos espirituales están dirigidos a hacer un aporte cada día, diario, a la espiritualidad, pero también un aporte en la razón. Los cafecitos culturales dominicales me dan la oportunidad de hablar un poquito así más ampliamente, de repensar ciertas cosas, de contar historias. Y contando historias, antes de cantar una canción de Jim Carrizo y el conjunto Viva Panamá para alegrarnos, me encontré esta semana con una abuela y dos niños en el área indígena. Y había una ollita de frijoles andando allí como a las 11 de la mañana. Era todo lo que tenían para comer y ella la vi atrás, me fui por detrás de la casa, los niños se me escondieron, delgadito, como que le falta mejor alimentación. Y la abuela salió de por allá, estaba en el monte buscando una yuquita y un platanito para echarle a los frijoles, pero no había más nada, no había arroz. Hombre, y hablando de desproporciones, ¿a ustedes no les parece que este mundo, por qué tiene que haber en un país tan pequeño y tan rico como el nuestro, entre comillas, niños con una abuela que no tengan suficiente comida para poderlos alimentar? Algunos me dirán que el problema es
el control de la natalidad y la educación sexual. Puede ser, eso sería una parte. Yo no voy a tapar el sol con la mano, yo creo que sí hace falta la paternidad responsable. Pero esto da dolor. Y como quiera que sea, ya sea por falta de educación o de oportunidades o irresponsabilidad, todos somos responsables de cómo marche una nación. Y esto lo dirijo, voy a remecer la conciencia también de la clase política que se afila para las elecciones, a pensar cómo podemos hacer un país de progreso, de bienestar para todos. Con ustedes, Campanilla Veranera de Jim Carrizo y el conjunto Viva Panamá. Cuando escuché ese disco hasta que estaba lleno de ruido. Bueno, con gusto para ustedes. En la carretera nace por doquiera una florecita, campanilla veranera. En la carretera nace por doquiera una florecita, campanilla veranera. Me alegra el corazón, alegre estará el bohío y ver a la orilla el río como luce en su esplendor y brillar con emoción. Mi saloma panameña a la flor que me ha inspirado está, rumba tamborera y lore lore y lore lola. Campanilla veranera, lore lore y lore lola. Campanilla veranera y lore lore y lore lola. Campanilla veranera. En la carretera nace por doquiera una florecita, campanilla veranera. En la carretera nace por doquiera una florecita, campanilla veranera. Me alegra el corazón, alegre estará el bohío y ver a la orilla el río como luce en su esplendor y brillar con emoción. Mi saloma panameña a la flor que me ha inspirado está, rumba tamborera y lore lore, lore lola. Campanilla veranera y lore lore, lore lola. Campanilla veranera y lore lore, lore lola. Campanilla veranera. Bueno, por ahí veo campanillas veraneras en septiembre, no está lloviendo suficiente. Qué linda es esa florecita azulita, esa moradita, hay blancas también. Hasta unas amarillas le llaman campanilla, pero yo la reconozco esa moradita. Entonces, qué deseo para el mundo. Que respetemos el planeta, que sembremos muchos árboles, que cuidemos la naturaleza, las aguas, que no tiremos la basura. ¿Hasta cuándo, pueblo panameño? ¿Hasta cuándo vas a contaminar las entrañas de la tierra, de los ríos, de las quebradas, de los mares? Tanta basura. ¿Por qué no usamos un poquito la mente y el corazón para regalarle a las futuras generaciones una casa común en mejores condiciones, con una mejor ventilación, con una mejor oxigenación, con menos contaminación de dióxido de carbono y otras cosas? Así que hoy les deseo que se puedan comer una buena comida, un buen almuerzo. Yo todo lo que estamos haciendo aquí en este momento es con mucho ají trompito, que buen sabor le da la comida el ají trompito. Bueno, que Dios me lo bendiga a todos, un abrazo fuerte y será hasta el próximo cafecito.